Tras la pista. Un podcast histórico que busca cuestionar las formas de escribir la historia. ¿Qué creemos que ocurrió? ¿Quién lo escribió? ¿Quiénes lo difundieron? ¿Y por qué hasta hoy lo seguimos repitiendo? También, ¿cómo imaginamos el presente y el futuro de la escritura de la historia? Esas son algunas de las preguntas que proponemos. Siembra dudas, cosecha ideas. Elige un detalle del pasado prehispánico. Piénsalo. Reescribe tu pasado. Reelabora tu presente. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tantas serpientes? En 1790, la efigie de la diosa azteca Coatlicue fue hallada por accidente en la Ciudad de México. El enorme bloque de piedra, donde habían sido labradas serpientes y calaveras, cautivó y horrorizó a sus testigos. Fue llevado a la universidad, donde se exhibió por poco tiempo. Las autoridades novohispanas temieron que su presencia reactivara la antigua fe de los indígenas. Además, esa expresión estética y religiosa del mundo prehispánico causó un impacto cercano al terror. La diosa volvió a ser sepultada. En 1804, durante su estancia en la Ciudad de México, Alexander von Humboldt, que había leído acerca de la Coatlicue, pidió autorización para verla. Fragmento del texto: Una linterna alumbra al pasado, de Juan Villoro. Hoy hablaremos con María Alba Pastor y cambiaremos la piel de nuestros prejuicios sobre las serpientes para verlas, no como encarnaciones del mal, sino como símbolos de beneficio y transformación entre los mesoamericanos. Las serpientes han estado presentes en el territorio mexicano y probablemente en todo el mundo desde hace miles de años. Así que tiene sentido preguntarse, ¿qué papel tuvieron para los pueblos que lo habitaron? ¿Y qué significado se les dieron? ¿Quién lo definió? ¿Y cómo eso ha moldeado nuestra lectura actual de las representaciones mesoamericanas? Bueno, al mirar los restos prehispánicos y encontrar águilas devorando serpientes o serpientes que se transforman en águilas, podemos empezar a imaginar cómo concebían el mundo nuestros antepasados. En tiempos prehispánicos se pensó que las serpientes generaban el agua, la lluvia, los rayos, los truenos, las tempestades y en general que ponían en comunicación a todo el mundo. De ahí que las grecas que encontramos con frecuencia en edificios, cerámica, escultura, pintura, en bordados, etc., nos recuerden a sus movimientos ondulatorios y su relación con la planta del maíz, con las montañas, con los caminos, los volcanes, las profundidades de la tierra. O sea, las representaciones mesoamericanas de las serpientes remiten a la fertilidad, a la fecundidad y a la reproducción, y de ahí que las encontremos asociadas, sobre todo en los códices, en los auténticos códices mesoamericanos, que son muy poquitos, pero ahí las vamos a encontrar asociadas con los intestinos, las venas, la columna vertebral, el cordón umbilical, el ombligo y el falo. Esto podemos verlo en diversas serpientes del Templo Mayor de Tenochtitlan, también en los atlantes y las columnas de Tula, Uxmal, Chichén Itzá, y en las imágenes donde de las fauces de una serpiente emergen sacerdotes y animales. De ahí que, conforme a algunos mitos recogidos por etnólogos contemporáneos, existieran humanos con poderes ofídicos, o sea, de serpiente, para dotar de agua y fertilidad a sus comunidades. El culto a la serpiente lo encontramos en efecto en todo el mundo, donde
había serpientes, pero bueno, en toda América. Y no fue el culto a un solo dios, a Quetzalcóatl, a un dios personificado que tenía un mito, sino que fue el culto a una imagen o conjunto de signos cuyo significado y sentido se lo dio cada etnia o cada comunidad de acuerdo con sus rituales para invocar al agua, a la lluvia, a la fertilidad. Es decir, a diferencia de las imágenes de Cristo o de los santos que deben representarse siguiendo los cánones que establece la Iglesia, cada etnia mesoamericana pudo representar a las serpientes de manera distinta, aunque compartían elementos centrales entre sí. No había una sola religión y cada etnia practicó sus rituales, al igual que demarcó su territorio y utilizó su propia lengua. A mí me parece fascinante esta relación que nos platica sobre las serpientes con la lluvia, con esta parte de la naturaleza, que al parecer tenían una relación pues muy armónica en cierto sentido. Y me llama mucho la atención porque si pensamos un poco cómo pensamos a las serpientes en la actualidad, también se relacionan con la maldad. ¿De dónde viene esta idea? ¿De dónde nos nace esta asociación más bien con la maldad? Bueno, es evidente que hay serpientes que muerden y matan, ¿no? Es curioso, es interesante que en Mesoamérica la serpiente más representada es la de cascabel. O sea que el culto a la serpiente cascabel es, por un lado, generado por el miedo, el respeto, y por otro lado, como benefactora. Es un culto en donde las ambivalencias se dan, pero su asociación con el mal fue fundamentalmente cristiana, pero también con la lascivia, con la muerte. Y en realidad las serpientes son el símbolo de las conexiones entre el cielo, la tierra, la vida, la muerte, los movimientos, los ciclos, la fertilidad, ya digo, la reproducción, y que los vemos en anillos, en los juegos de pelota, en las escaleras de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, en el templo de las serpientes en Xochicalco, en los murales de Cacaxtla, en Tlaxcala, o en el Templo Mayor, en la Ciudad de México. Podemos ahí ver claramente estas funciones. Ahora, es lógico que los frailes las temieran y los conquistadores, pero sobre todo eso, las representaciones de ellas les confirmó que estos pueblos eran bárbaros. Hoy podemos decir que las cabezas, ¿no?, de estos frailes y conquistadores estaban llenas de prejuicios, o sea, de verdades absolutas o indiscutibles, y estas verdades los guiaron y con ellas interpretaron lo que vieron y lo que oyeron. Y en ese sentido, pues la figura de Eva es fundamental, ¿no? Es prototípica. Pues con la convicción de que los mexicas eran parecidos a los hebreos, a los egipcios, a los griegos, los romanos, los frailes sobre todo buscaron el panteón de diosas y dioses, y con la ayuda de su imaginación los organizaron y les asignaron mitos, y en esto invirtieron mucho trabajo, pero pues en fin, era la manera como los frailes se podían explicar lo que veían. No creo que sea correcto culpar a los españoles de incomprensión. En realidad, en aquel siglo XVI ningún pueblo estaba preparado para comprender a los otros. Si hoy no lo estamos, pues menos en el siglo XVI, ¿no? Pues se acostumbraba a escribir mezclando textos de autores clásicos con relatos bíblicos, leyendas, milagros tomados de distintas fuentes, y ellos mezclaban la realidad y la ficción sin problema. A esto lo conocemos como el eclecticismo medieval, ¿no?
Ya nos contaste un poco sobre cómo los frailes y conquistadores interpretaron las representaciones de las serpientes que encontraron. Ahora me gustaría saber qué sabemos sobre la relación de los pueblos mesoamericanos con ellas. Bueno, en edificios, esculturas, cerámica, murales y códices prehispánicos destacan las serpientes venenosas, sobre todo las de cascabel, que aparecen con plumas verdes y colas de quetzal, con garras, con ojos estelares, espinas de maguey, cuchillos, cascabeles, y otras aparecen con rasgos felinos o cánidos, como las del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Otras deambulan por el agua, la tierra o los aires y pueden vincularse con los caimanes, las tortugas, las caracolas y las conchas. Son representaciones que remiten a los cultos y a los rituales que debían celebrarse en consonancia con los calendarios prehispánicos, en especial, fíjate esto que es muy interesante, con el calendario lunar y los 260 días de gestación de los seres humanos. Eso de los ciclos. Sí, los ciclos. Algo que se constata en la actualidad en las ceremonias de pueblos que no tuvieron tanto contacto con lo europeo y que han podido conservar algunas tradiciones. Los restos de numerosas serpientes en los edificios del Templo Mayor de Tenochtitlan y el hecho de que este se ubique en el denominado Coatepetl, Cerro de las Serpientes, nos remite a esto mismo, ¿no? En la época cuando se esculpieron los monolitos de la serpiente que están en este templo, los campos agrícolas que rodeaban las lagunas del Valle de México se beneficiaron con estos ofidios, pues debido a lo que hemos recalcado ya, su capacidad de controlar las plagas y de acabar con los tlacuaches, los conejos, los roedores de las milpas de maíz, porque simultáneamente las serpientes venenosas se temían por ser una amenaza para los seres humanos. Entonces, nuevamente encontramos aquí la ambivalencia de ver en ellas a seres temibles, pero a la vez benefactores. En el planeta existen casi 3.700 variedades de serpientes y México es hogar de más del 11% de todas ellas, unas 400 especies. Pero no se espanten, las serpientes cumplen funciones ecológicas esenciales. Controlan poblaciones de roedores y otras plagas, mantienen el equilibrio de los ecosistemas y de manera indirecta protegen cultivos y previenen enfermedades. Nos dan mucho más de lo que nos quitan y quizá por ello los habitantes de Mesoamérica las veneran desde la antigüedad. Hoy, sin embargo, la relación es otra. El miedo, la fascinación y sobre todo la desinformación han convertido a estos reptiles en especies amenazadas. Más de la mitad de las serpientes de México están en riesgo de extinción por pérdida de hábitat, por matanza directa, por prejuicios que se repiten sin pensarlo. Hasta la especie del escudo nacional se encuentra en peligro. Es irónico, en una región donde alguna vez fueron sagradas, hoy muchas serpientes apenas sobreviven. Pero no se preocupen, no todo está perdido, gracias a que aún hay quienes las estudian, las protegen y buscan desmontar los mitos que las rodean. Y bueno, ya nos contaste un poco sobre cómo los frailes y conquistadores justo hicieron estas interpretaciones, las representaciones de las serpientes que encontraron, pero ¿realmente sabemos sobre la relación de los pueblos mesoamericanos con ellas? Pues, a ver, desde Estados Unidos hasta Argentina habita un sinfín de serpientes
de especies distintas. En realidad, por todo el mundo andan serpientes grandes, medianas y pequeñas, y casi todos los pueblos han puesto gran atención en ellas. En China, en la India, Mesopotamia, Egipto, Grecia, etc. Las han temido y venerado a la vez, o las han aniquilado y convertido en un símbolo del mal. Pues sí es apasionante saber qué han simbolizado para cada cultura. En Mesoamérica, y lo que vemos a partir de las representaciones, o sea, de las fuentes primarias, es que el medio ambiente, los hábitats, los ecosistemas, los llamaríamos hoy, están muy presentes en estos pueblos, porque obviamente dependen de la naturaleza. Y entonces, ¿qué observaron estos pueblos? Pues que las serpientes eran muy fértiles, que podían poner huevos o parir a numerosas crías, que eran autónomas desde que nacían. Algunas sucumbían en las garras de sus depredadores, sobre todo de aves como las águilas, pero igual eran muy rápidas, hábiles para atacar, atrapar y destruir a sus presas, como los roedores, aves, anfibios, reptiles, etc. Y también se dieron cuenta que eran muy perceptivas, longevas, silenciosas, misteriosas, ágiles, astutas, precisas, que podían pues reptar, nadar y que parecen volar cuando se desplazan entre las ramas de los árboles. Además de que sus pieles pueden ser muy bellas, de colores luminosos, y por si fuera poco, y esto es algo muy, muy interesante, las serpientes cambian y abandonan sus pieles viejas y arrugadas varias veces en la vida. O sea, parece que pueden renacer, y esto es algo envidiable, ¿no? Y bueno, y que indicaría como que son seres que pueden volver a nacer. Bueno, fascinante. La mayor parte de las serpientes en realidad son inofensivas, pero en América las nauyacas, las coralillo y las serpientes de cascabel pueden morder, siendo su veneno paralizante y mortal. Y en los códices, las esculturas, la arquitectura mesoamericana, las vemos muy representadas porque antes de la llegada de los españoles, estos pueblos conocían muy bien sus conductas y también sus beneficios y les rendían culto. Es decir, se identificaban con ellas y las adoraban. Deseaban tener sus poderes y de ahí es probable que elaboraran muchas fantasías. Pueblos como los navajos, los apaches, huicholes, otomíes, mayas, pipiles, quechuas, aymaras, mapuches, pues han dejado relatos acerca de su admiración hacia las serpientes. Lamentablemente hay pueblos que, como dijimos antes, las aniquilan y es penoso porque necesitamos a las serpientes para limpiar los campos de plagas y de roedores. Por otro lado, las águilas, los halcones, los búhos y otras aves las necesitan a ellas como alimento. Además de que de las serpientes se extraen medicamentos en el México prehispánico antes y ahora. ¿Nos podrías contar un poquito más, por ejemplo, de Coatlicue? Yo creo que este monolito de 3 toneladas llamado Coatlicue, que está ubicado actualmente en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, nos puede explicar muchas cosas. Desde su descubrimiento han predominado interpretaciones basadas en la lógica cristiano-occidental, es decir, como la representación de una diosa madre pecadora por haber dado a luz precisamente a Huitzilopochtli, ¿no? De ella se ha dicho que es un monstruo endemoniado y aterrador. Pero si nos quitamos de la cabeza el mito colonial de Eva, ¿no? Y de las mujeres malas libidinosas como serpientes, pues lo que vemos en Coatlicue es que en realidad nos habla de la asociación de las serpientes con la feminidad. Es decir,
Transmite un ordenamiento lógico del mundo relacionado con la fertilidad, la sexualidad, el parto y sus peligros. Por eso las 2 cabezas de serpientes de cascabel de su cabeza dan lugar a una tercera en la frente y a una cuarta serpiente detrás. Sus 2 mamas flácidas y colgantes nos remiten, al igual que sus manos y sus corazones, al alimento, a la leche materna y a las mazorcas de maíz. En otros restos mesoamericanos, lo femenino, las serpientes y el maíz están ligados. Potencia femenina se une al calor, el fuego, la luna y la gestación. Ahora, debajo del torso de Coatlicue, ¿qué vemos, no? Encontramos un cinturón de serpiente bicéfala anudado a la altura del ombligo, que es la huella del nacimiento que conduce al vientre. Es decir, asociadas al agua y a los cultivos, en la medida en que el vientre es el lugar de la producción del ser humano. 2 cráneos están anudados a este cinturón de serpiente bicéfala, una a la altura lumbar y otro a la altura del ombligo. Las órbitas de los ojos de estos cráneos están llenas y evocan la presencia de los antepasados o la amenaza de muerte que significan los partos. No evocan los sacrificios humanos como algunas veces se ha interpretado, ya que del mismo cinturón se desprende una falda trenzada con serpientes de cascabel que se distinguen por sus crótalos. Faldas trenzadas y con grecas, rombos o serpientes aquí y en Coatlicue y en otras figuras, por ejemplo en la nariz de Tlaloc, son alusiones a la sexualidad, a la manera de aparearse de estos animales en sus nidos. Así se aparean las serpientes, entrelazándose. Por extensión, las muchas serpientes enlazadas y representadas en códices, murales, aros de juegos de pelota, etc., también aludirían a los coitos y los ciclos reproductivos. Ahora, la parte trasera de la falda de Coatlicue recuerda las hendiduras y las cuevas de las montañas en donde se ocultan y aparecen las serpientes, en especial las serpientes de nubes, porque si vemos a lo lejos cómo cae la lluvia sobre una montaña, vamos a ver como serpientes de nubes, ¿no? Y estas serpientes de nube se convierten en serpientes de agua, en ríos, en realidad, para bajar serpenteando por las laderas hasta convertirse en lagunas o en el mar. Es decir, fíjate cómo hay esta visualización distinta de los fenómenos, ¿no? Las serpientes son los ríos también, ¿no? Entonces, tiene una multiplicidad de significados la serpiente. Y significados que se conectan, ¿no? O sea, porque la fertilidad, la figura de la mujer, la serpiente, esto de cambiar de piel, ¿no? O sea, que también podemos asociarlo mucho con el dar vida, ¿no? O sea, porque la serpiente cuando muta, cuando cambia de piel, está renovándose a sí misma, pero también renovando el ciclo de la vida. Entonces, es muy interesante cómo se asocian todas estas virtudes o también características, ¿no? Y que tienen 2 lecturas, la lectura desde el mundo mesoamericano y la lectura desde el mundo cristiano hispánico. Sí, y ahí tú ves que las serpientes, en tanto representación de la feminidad, nos están hablando de otro tipo de relaciones de parentesco, porque en muchas etnias sí son los cultos centrales. Luego podríamos pensar, y habría que comprobarlo, ¿verdad?, que en los pueblos mesoamericanos no hay desprecio o maltrato hacia las mujeres, sino que en realidad hay un culto, hay una admiración, y sobre todo por las mujeres que procrean. Bueno, a ver, nada más para terminar un poquito la descripción, que nos podríamos quedar horas, ¿no? Pero diríamos que
entre las piernas de Coatlicue está naciendo otra serpiente cuya cabeza está insertada entre los dos tobillos emplumados y las garras de un águila o de un falcónido en lugar de pies. Esto hace pensar de nuevo en la metamorfosis de las aves y las serpientes, ¿no? En suma, Coatlicue es una metáfora de los poderes femeninos y quizá de sus misterios. Algo que corrobora el grabado de Tlaltecutli, además, ¿no? Ese es un grabado que se encuentra en la planta de apoyo de Coatlicue, que no vemos en el museo, pero sí hay una pieza al lado de ella para que veamos esta planta. Y ahí tiene su característica postura de tracio, y si tomamos en cuenta el contexto, es una postura de parto, pero también es una postura sexual. Pues a mí me parece que nos quedaría una muy buena reflexión, ¿no? Sobre cómo estamos entendiendo las serpientes, por qué las estamos entendiendo así, su funcionalidad dependiendo de dónde nos encontramos, la lógica que se sigue, ¿no? Creo que habría que acercarnos nuevamente a la Coatlicue, verla con otros ojos, entender la lógica mesoamericana de la serpiente y nuevamente abrir la curiosidad, abrir el entendimiento y reinterpretar lo que ya creemos saber. A ver, yo hice una descripción de Coatlicue, un poco tratando de olvidar todo lo que he leído y diciendo, eso es lo que veo, ¿no? Claro que no se puede olvidar lo que lees, eso ya interfiere en tu interpretación. En efecto, pues el monolito fue levantado y colocado en el Templo Mayor. Al parecer había otros 2 o 3 monolitos de Coatlicue. Pero sí hay que subrayar algo, y es que todas las representaciones mesoamericanas, y esto es muy importante, deben leerse como metáforas, es decir, como algo que nos remite a algo distinto, a otra cosa, algo oculto que es necesario interpretar. Es decir, no podemos leer los restos directamente, ¿no? Entonces, aunque las escamas de las serpientes parezcan plumas, es obvio que no había serpientes emplumadas, ¿no? Y también otra cosa importante, los pueblos prehispánicos conocían la naturaleza a partir de asociaciones, ¿sí? Así como es la asociación del agua cayendo del cielo en forma serpentina y que llega a las montañas y se convierte en ríos, así como hay esta asociación y de ahí toda la asociación con la vida y la fertilidad, y etcétera, así es todo. Entonces, realmente las representaciones mesoamericanas son muy complejas. Sí, creo que es una forma también muy genuina de ver el mundo, ¿no? O sea, como relacionarla, interpretarla, llevar los símbolos a un nivel más allá, ¿no? Más que literal, tener un pensamiento un poco más complejo y relacionarlo con el ciclo completo, ¿no? O sea, ver la fotografía completa más que enfocarnos en un solo punto, ¿no? O sea, creo que mucho de lo que nos cuentas es de esta lógica occidental que tenemos, ¿no? En donde el hombre o el ser humano, la mujer es el centro. Bueno, el hombre casi siempre, ¿no? El hombre casi siempre es el centro, ¿no? Sino cómo nos estamos relacionando, ¿no? O sea, con la naturaleza y con los otros seres vivos. Y yo creo que podemos aprender mucho de este capítulo de las serpientes, de cómo en Mesoamérica se relacionaban con otros seres vivos y lo llevaban a su propia experiencia humana. Sí. Bueno, yo te agradezco todas estas preguntas porque realmente sobre las serpientes este es un tema fascinante. A mí no me gusta que se les aborde como un símbolo universal. Si bien es cierto que las encontramos en todas las partes del mundo donde hay serpientes y hay mitos y demás, si nosotros le asignamos valores de la India o de Egipto o de Grecia a
Mesoamérica, ya estamos tergiversando las cosas. Yo preferiría que nuestra interpretación saliera de la comparación entre piezas del mismo lugar y del mismo tiempo. Por ejemplo, para ahondar un poco más, pues en el Templo Mayor hay numerosas serpientes, ¿no? Una ondulante de 7 metros, otras serpientes estiradas, enroscadas en espiral, y hay cantidad de objetos relacionados con las serpientes procedentes de distintas regiones que confirman, ¿no?, el culto central en este centro ceremonial que además se denominaba Coatepetl. Pero bueno, pues seguiremos investigando. Muchísimas gracias y pues la invitación es a cambiar la piel de nuestros prejuicios, ¿no? Como las serpientes. Este podcast es una producción de La Memoriosa, grabado en Tuncas Studios, Ciudad de México. Producción, Carla B. Villalón. Producción ejecutiva, Mar Rivera. Escrito por Mar Rivera y Carla B. Villalón, con base en investigaciones de María Alba Pastor. Entrevistadora, Mar Rivera. Grabación, edición, voz en off y música original, Cuauhtémoc Rivera. Queremos agradecer especialmente a María Alba Pastor por haber participado en estos episodios.